Una vez hemos visto algunos conceptos básicos sobre indicadores en nuestro vídeo anterior, dejaremos referencias por aquí, ahora podremos aprender algunos conceptos más avanzados sobre cómo configurar y combinar estos indicadores. De esta forma sacaremos máximo partido a cada uno de estos indicadores para poder en cualquier situación de mercado y en cualquier activo hacer el mejor análisis. Disfruta del contenido. Vamos a ir viendo, como más o menos es costumbre, un breve repaso en inicio de lo que ya estuvimos hablando anteriormente, y luego pues vamos a tener algunos distinción de los elementos que pueden acompañar ese pues lo que sería un poquito la plantilla general que deberíamos tener, ¿vale? Vamos a ir viendo, como no, en ese breve repaso que decíamos, pero esos elementos que vamos a acompañar con los indicadores técnicos para que al final puedan revelarnos, perdón, unas estrategias sencillas, básicas, muy, digamos, de andar por casa, pero que os pueden servir para que ya empecéis a tener, como no, pues algunas de las verdades que afloran, que obviamente que es que el precio nunca miente y que va a decir por dónde va a ir la tendencia, pues que la tengáis de una forma muy relevante y muy pues cercana a vosotros y que podáis distinguirla sin ningún problema, ¿vale? Hablaremos de estas estrategias sencillas, tendenciales y antitendenciales, cualquiera de las dos. Incluso vamos a ver si podemos después explicar las que son combinativas, es decir, las que van conmutándose de una a otra o las que requieren de uno de estos indicadores técnicos, en este caso osciladores o de los tendenciales, para poder crear una estrategia completa, ¿vale? Muy bien, chicos, pues muy fácil, muy resumido. Recordad que los indicadores técnicos eran aquellos, bueno, una serie de datos que aportábamos de forma estadística, de forma matemática y que nos ayudaban. Ya sabéis que yo no empleo, habitualmente no tengo por qué emplear ninguno de los indicadores técnicos. Trabajo con la acción del precio, que es bastante más potente y preciso. Pero bueno, como no, pues como todos nosotros cuando nos iniciamos en el trading, cuando no conoces otra cosa, cuando nadie te ha explicado que existe algo mejor, pues tú echas mano de lo que hay y en la plataforma habitualmente pues podéis desplegar muchos de estos indicadores y empezáis a trastearlos y como no, pues empezáis también a hacer ese tipo de variaciones, combinaciones, configuraciones, etcétera. Bueno, pues yo hice eso ya pues hace casi 20 años de esto, pero bueno, estuve trajinando todo esto y al final descubrí muchas cosas interesantes, ¿vale? Algunas de ellas son las que os voy a comentar en el día de hoy, otras tantas, bueno, a lo mejor no son tan relevantes. Para hoy me refiero, pero como no, pues si alguien está más interesado, en algún momento podremos seguir adelante, ¿vale? Solicitadme, no obstante, si alguno quiere que sigamos explicando más sobre lo que hoy voy a mostraros. No sé si hoy dará tiempo a todo, pero ojalá que sí. Muy bien, pues partimos, como no, de la base de que hay dos tipos en general de base de datos que tenemos del precio. Uno inmediato que es el precio, es el que más habitualmente debemos de estar centrado en ver, en evaluar, en analizar. Y los otros que son los indicadores, es decir, esa serie de representaciones a través de esas serie de datos que van arrojando el movimiento del precio a nivel estadístico, como decía, a nivel matemático, y lo que nos provee es de una forma más fácil, incluso más visual, de ver cómo ha sido la trayectoria del precio o cómo lo está haciendo en ese momento. No hay nada de mágico en ello, simplemente pues es intentar trasladar, filtrar un poquito el ruido, bueno, si se puede llamar ruido, que nos ofrece el propio precio y de esa forma meternos de una forma resumida, pues a veces con colores, con formas, a veces simplemente con una secuencia, pues para que podamos de alguna forma tener facilitado el trabajo de analizar y pensar pues que va a ir a un lado o a otro en función de las señales, incluso pues de lo que está exponiendo el indicador en ese momento. Como digo, nada más potente que la acción del precio, no tiene nada que ver con los indicadores técnicos, pero en el día de hoy vamos a seguir avanzando en una parte un poquito más potente, un poquito más profunda que lo que ya estuvimos hablando el otro día, ¿vale? Recordad también que no hace falta ningún indicador cuando sabemos cómo funciona el precio, y el hecho de que no hace falta ningún indicador es que el propio precio ya es el indicador por excelencia, ya es el indicador más completo que existe y sobre todo el más inmediato. Es el que de alguna forma no necesita ningún parámetro o ninguna representación en sí específica, aunque nosotros podemos seleccionar, ya sabéis,
entre las velas japonesas, entre las varas chartistas, entre Pico Línea, Three Line Brick, Heikki Nashi, el Renko, hay 20.000 formas de poder representarlo. Los más habituales, pues ya sabéis que es en este caso el que pertenece a las velas japonesas, candlesticks, que vulgarmente se conocen así, pues en cualquier plataforma la podéis encontrar, sea Ninja Trader, sea MetaTrader 4 o 5, sea Pro Real Time, sea TradingView, cualquiera, incluso pues los antiguos Metastocks, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto es algo que simplemente quería mencionar como a modo de breve repaso, y también el hecho de que nosotros dividimos, seccionamos o clasificamos en 3 bloques. Pues queríamos saber para qué servían los indicadores y básicamente lo que intentamos hacer es, bueno, ser muy precisos en decir que la mayoría de casos se utilizan como seguidores de tendencia. En este caso, para simplificar un poquito el ruido, como decíamos antes, de los movimientos del precio, es muy fácil identificar que, por ejemplo, una media o un parabolsar de ese tipo, pues tenemos algunos de estos indicadores que van acompañando el precio conforme este va avanzando. Obviamente un poquito más retrasado, etcétera, pero nos ayudan a poder fijarnos en él. Luego tenemos los de generalmente filtro de tendencia, que es uno de los más comúnmente llamados, como la mayoría de traders desean que se les conozca, para poder identificar hacia dónde va el precio, ¿no? Lo utilizamos para eso, básicamente, para saber como filtro de tendencia, no solamente como representación del precio, casi siempre con indicadores seguidores de tendencia, sino también como filtro tendencial. Por ejemplo, si yo tengo un indicador técnico que me está pudiendo decir que efectivamente no hay más volatilidad o no hay más volumen, o simplemente el precio agotó todos aquellos de los impulsos que tenía en base pues a alguna divergencia y demás, empiezo a tener un enfoque más cercano a que el precio va a cambiar de dirección. Por lo tanto, también, como digo, es un filtro tendencial no solamente para aquello que me va a interesar, que es cuando nace una tendencia, sino también cuando se acaba, ¿vale? Incluso, si puedo llevar esta explicación un poquito más allá, os diré que me sirve como filtro tendencial a la hora de ver un giro y a la hora de ver una continuidad. La continuidad la mayoría de veces lo voy a ver con un seguidor de tendencia, y los filtros de giro completo del mercado los estoy viendo casi siempre con un oscilador, o en este caso una combinación de ambos, sobre todo si soy capaz de poder detectar que hay, pues como decíamos, una divergencia o cualquier otra cosa parecida de esa índole. Número 3, ¿y por qué tenemos en este caso o queremos incorporar indicadores técnicos? Pues obviamente tiene que ver con la parte de posiblemente nuestro sistema. Si nadie nos explicó nada, la mayoría de veces cogemos un indicador técnico o varios de ellos para poder formar una serie de pautas de entrada-salida. Pues trabajamos muchas veces con esos indicadores técnicos, digo trabajamos en general porque yo no, pero trabajamos con ese tipo de indicadores para que nos ofrezcan no solamente una señal, sino una confirmación, para que nosotros podamos estar teniendo un poquito más de seguridad cuando estamos trabajando con el precio, para ver una entrada y una salida. O momentos donde podríamos entrar, momentos donde podríamos salir, pues en función a muchas cosas que pueden suceder. Otra serie de filtros, por supuesto, el análisis que debe ser más completo, incluso una propia gestión que podemos ir haciendo a medida que el precio va avanzando. Y bueno, en este caso, pues lo primero que tenemos que saber es que los indicadores, en función de cómo vayan representándose, pues tendrán una utilidad y también un fin. Tenemos que saber seleccionar qué tipo de indicador quiero para qué fin. Y por supuesto, si quiero armar un sistema de trading o una estrategia, tengo que saber muy bien pues dónde tienen que entrar, ¿no? Algo que, por ejemplo, cuando estaba creando el método Iceberg, que no tiene ningún tipo de indicador, me refiero, la gente me estaba preguntando, pero es que este método no está basado en indicadores. No, no los tiene. Entonces me decían, ¿cómo es posible que existan en este caso esa serie de pautas de entrada-salida? Bueno, pues el propio precio no las da, ¿vale? Hicimos simplemente un breve resumen de 3 filtros, ¿no? A pesar de que no es el entrenamiento más completo, con la acción del precio, pero os puede servir como un poco a modo de pensar de modelo en cuanto a las cosas que vayamos a ver hoy, de cómo estar viendo 2 o 3 cositas, más bien, en resumidas cuentas, señal y confirmación para poder entrar a mercado, ¿vale?
Como parte del sistema que hemos comunicado, es muy importante que tengamos en cuenta que los indicadores van a estar ofreciendo una información, bueno, pues lo más precisa que ellos puedan, pero obviamente no va a ser, como decíamos, tan precisa como el precio, pero en función también a cómo nosotros podemos incorporar más información, puede ser que entonces el indicador sea útil. Es decir, si yo estoy viendo, por ejemplo, un movimiento del precio, no sé, una serie de continuidades en impulsos, retrocesos de una secuencia, por ejemplo, y veo que cada vez que ha tenido esos impulsos o retrocesos coincide con que hay un oscilador que está sobrecargado en un lado o en otro, sea en venta o en compra, o incluso, por ejemplo, puedo tener un MAC, dijimos que el MAC era pues obviamente un mixto, es decir, es seguidor de tendencia, pero también un oscilador. Si lo tengo, por ejemplo, en histograma, es para mí un seguidor de tendencia. Si lo tengo conmutando, pues con su signal y con sus medias y demás, entonces será un oscilador. Si yo soy capaz de poder volcar esa información a los momentos donde el precio vaya discurriendo, algo que veremos ahora en el gráfico, simplemente os lo digo para que os vaya sonando, es importante ver que ahí, que es coincidente con el precio, ese indicador está dando una información muy valiosa. Ahora, si yo tapara el precio y no viese nada más que el indicador no sirve para absolutamente nada. Bueno, sí, para perder dinero. A la larga vais a perder todo el dinero. Poco a poco os va a ir quitando el dinero de una forma muy interesante, porque va a estar como pelando una cebolla, quitando capas y capas y capas hasta que al final no nos quede nada, ¿vale? Pero si somos capaces de poder alinear la información que el precio ya está ofreciendo con lo que está diciendo el oscilador, el indicador o lo que sea, entonces tenemos alguna posibilidad. Simplemente hacer una breve reseña antes de seguir en la parte de contenido que creo que va a ser más interesante para poder adentrarnos en el hecho de que también hay otra serie de indicadores vinculados, no indicadores estándar, como podemos ver en las plataformas habituales, sino que también estamos hablando concretamente de unos indicadores, bueno, más o menos unos pequeños programitas que nos ayudan, a veces no como indicadores, sino a realizar una pequeña acción concreta que yo quiera sobre ese indicador. Por ejemplo, un script, que es algo que también me puede ayudar. Si en el indicador me está diciendo que hay un momento de giro, a lo mejor ese script está vinculado a que cuando este oscilador esté sobrecomprado o sobrevendido, ese script va a lanzar una venta o va a lanzar una compra, ¿vale? Y ahí ya casi empezamos a entrar en lo que serían los algoritmos, sería un poquito más evolucionado, o sistemas de trading. Pero esto sería como la base inicial, por así decirlo, la primera línea sobre la cual tendríamos que poder quizá orquestar nuestro sistema automático de trading, ¿vale? Muy bien, recordaros esto también, que como dije el otro día, el otro día cuando estuvimos hablándolo, y hoy hemos hecho una breve introducción, fuimos capaces de clasificar los indicadores. En este caso lo hicimos en tres rangos. Uno de ellos tenía que ver con esos seguidores de tendencia que van por detrás del precio, que pueden ser coincidentes, pero la mayoría de veces son retrasados y que están ayudándonos a filtrar la tendencia de fondo de cualquier activo, ¿vale? Hablamos de que van a estar también apuntando prácticamente a la misma dirección del precio, pero como son más retrasados, si en algún momento el precio cambia rápido, ellos van a tardar un poquito en cambiar y habrá momentos donde no coincidan, ¿vale? Por otra parte, tenemos los osciladores. Los osciladores tienen una vertiente interesante, es que la mayoría del tiempo también son, bueno, anticipatorios, pero la mayoría del tiempo son coincidentes, ¿vale? Es decir, están en un momento de que si el precio empieza a girar o cambiar, ellos también lo están haciendo. Y digo que hay veces que son anticipatorios porque estuvimos comentando el tema de las divergencias. Algo que tanto regulares como ocultas es bueno, una información que nos ofrece cuando el precio y el indicador están al contrario. Es decir, uno y otro no están diciendo lo mismo. A lo mejor el precio está diciendo que va para arriba y el oscilador dice que esto no sigue para arriba, sino que va a cambiar. Hay un momento de ese impasse que al final pues cumple, ¿no? Esta expectativa que tenemos con uno con otro. Luego, por otro lado, tenemos en ese posible cambio de giro tendencial la posibilidad de meter a los últimos de la clasificación, que serían los diversos. Que estos sí que suelen ser coincidentes casi todo el tiempo, pero también en algún momento pueden ser anticipatorios. Y es el hecho de que podamos incorporar estos que ofrecen un momento, pues si los de antes estaban acotados superior o inferiormente y los primeros filtraban el ruido, estos lo que hacen es filtrar la intensidad.
la fuerza del movimiento, por así decirlo. Entonces, bueno, el más conocido obviamente el volumen, también tenemos el VIX, bueno, hay unos cuantos que pueden estar ayudándonos a poder entender esto un poquito mejor. Sobre todo si lo conmutamos con la información que decíamos del precio. Si el precio, por ejemplo, está haciendo un gap de mercado y yo veo que al día siguiente en ese gap no hay volumen de compras o de ventas, entonces digamos que no se están alineando las cosas que están diciendo y algo totalmente diferente que no contemplábamos es lo que puede pasar, ¿vale? Entonces vamos a repasar algunas consideraciones antes de comenzar. Ya sabéis que tenéis dispuesto ahí el chat por si queréis comentar algo. Debéis de activar la campanita de los directos si queréis enteraros de cuándo vamos compartiendo todo este tipo de contenido y por supuesto tenéis la posibilidad de poder después ver con más tranquilidad todo esto que estamos comentando porque se quedará grabado y lo colgaré en el canal del Telegram que he puesto por el chat, ¿vale? Un canal de Telegram que, bueno, vuelvo a poner por aquí para aquellos que no lo encuentren y para aquellos que están aquí pinchando en la bio de Instagram, pues lo vais a encontrar de una forma muy sencilla, ¿vale? Bien, esas consideraciones que estábamos comentando antes de comenzar son interesantes, pero voy a pasarlas un poquito por alto para que podamos rápidamente meternos en la parte del gráfico y mostraros algo que creo que puede ser interesante. Esas estrategias que hablamos al principio que tienen que ver con tanto tendencial como antitendencialmente incluir indicadores, como también la combinación de estas que al final nos van a dar la posibilidad de alinear a uno y otro lado, ¿vale? Mirad, una de esas consideraciones tiene que ver con el precio. El indicador, como hemos dicho, que por excelencia va a ser el precio, entonces no es tan importante el tipo de indicador que podamos meter para que nos ayude a filtrar el precio, sino es más importante que podamos ver, leer, entender qué hace el precio y entonces, si queremos, podamos apoyarnos, guiarnos, confirmarlos, asegurarnos con un indicador. En este caso es fácil porque de forma visual ya el precio es el que se está moviendo de alguna forma más rápido o más instantáneamente y nosotros tenemos que intentar siempre tener ese sentido de poder destacar las características concretas para que el precio no nos engañe, por así decirlo, y vamos a estar centrados, ya que por más indicadores que metas, no eres mejor trader. Y eso tenéis que entenderlo. Ni siquiera sabiendo pues todo lo que os voy a enseñar yo hoy y sabiéndolo 100% vais a ser mejor trader por eso. Sino en el hecho de que entendáis qué está haciendo el precio, de cómo se mueve, dónde va, por qué tiene que ir allí, hasta dónde va a llegar, cuándo salir, cuándo entrar, con cuánto entrar, con cuánto salir, cómo gestionarlo. Es decir, todo eso que ya os he dicho muchas veces que está contenido en alguno de mis entrenamientos. Cuando sabéis todo eso, entonces ya podéis llegar a ser un trader. No por el hecho de que en algún momento podáis llegar a interpretar de una forma coincidente el movimiento del precio con un indicador. Eso no os garantiza nada. Ni que tengáis una o varias operaciones ganadoras con eso. Eso no os garantiza absolutamente nada. El hecho de que entendáis bien cómo se mueve y la configuración que podéis hacer entre ellos, eso ya os podría ayudar muchísimo de ahí en adelante a seguir construyendo una estrategia más o menos ganadora, incluyendo indicadores técnicos, ¿vale? Bien, en ese tema de la configuración también quiero pararme. Recordad que estuvimos hablando de que para configurar bien los indicadores técnicos, una configuración buena sería una temporalidad alta con parámetros menores, un time frame mayor con parámetros menores, por ejemplo, las velas de H4 con la media de 13, por ejemplo, ¿vale? Y un time frame menor con configuraciones altas, un time frame menor con configuraciones altas, es decir, las velas de 5 minutos o las velas de 1 minuto con la media de 233 o con la media de 144, ¿vale? Que por así decirlo funciona mejor en los mercados americanos, ahí lo dejo. También, importante, los indicadores, como hemos dicho, no son milagrosos ni debemos de fiarnos de ellos 100% ni confiar, vamos, lo más mínimo, pero en caso de que queramos hacerlo, que nos pueden ayudar a evaluar el momento concreto más que el sentido, ¿vale? Esto es algo que rompe un poquito la creencia habitual de que el indicador ya te está diciendo que habitualmente el precio va para allá. Eso es mentira. El precio habitualmente iba para allá y entonces el indicador refleja eso. Si somos capaces a olvidar esa información y centrarnos en el aquí y en el ahora de lo que te está diciendo ese indicador en ese momento, filtrado obviamente gracias al movimiento del precio, ahí entonces
solo entonces tendréis una posibilidad de muy buena, me refiero, de poder ganar el mercado, ¿vale? Y por último, importante mención de determinar la clase de sistema que vais a utilizar con ese indicador, porque hay, bueno, no vamos a meternos en ello, pero hay diferentes sistemas de trading, no podemos estar evaluándolos todos ahora mismo ni mencionándolos, pero por ejemplo, si yo tuviese un sistema continuo o un continuo puro o mixto, me da igual, yo tengo que saber que estoy siempre en mercado, entonces tendría que estar entrando y saliendo, saliendo, entrando, todo el rato, ¿no? Entonces hay un momento donde lo que es la entrada hacia un lado es la salida hacia el otro y viceversa, la salida de un lado es la entrada al siguiente, y por lo tanto tengo que tener esto en cuenta, de que si yo quiero estar dentro de este tipo de secuencia o de procedimiento que me ha metido el indicador, tengo que saber muy bien a quién le doy las prioridades, ¿vale? Algo que vamos a ver en el gráfico. ¿A quién le doy las prioridades? Recordad esto. Cuando yo ya sé a quién le doy la prioridad, que es algo que hemos mencionado ahora mismo, y algo que hemos mencionado anteriormente de señal y confirmación, y otra tercera cosa que simplemente os quedáis con esto y ya podríamos resumir todo el webinar, que es el hecho de que el precio y el indicador tienen que estar dictando lo mismo. Me da igual si es que el indicador está diciendo una divergencia y el precio entonces lo confirma, ¿vale? Hay momentos muy sencillos donde el precio puede confirmar esto, ¿vale? A pesar de que una divergencia y el indicador están, o sea, una divergencia es que el indicador y el precio están en una desfase, por así decirlo, hay momentos donde después de esto, es lo que estoy mencionando, el precio confirma que efectivamente quiere irse para allá. Ahí es donde tenéis una efectividad enorme, ¿vale? Después de que hay una divergencia, el precio confirma esa divergencia, ahí es donde tenéis muy, muy buenas, estadísticamente hablando, operaciones, ¿vale? Muy bien, pues vamos un poquito de lleno ya a lo que me gustaría compartir con vosotros para que podáis aplicar el hecho de que, bueno, antes de que se me olvide de cómo acompañamos los indicadores, ¿no? Pues vamos a dividirlos en dos bloques para que podáis entender. Unos van a ser los fijos y otros van a ser los dinámicos. ¿Qué intentamos hacer con los fijos? Bueno, pues son indicadores que habitualmente vienen de forma estandarizada en la plataforma. Es decir, los que soportan cierta información que nos brinda el precio concreta. Pues ha habido un movimiento de continuidad, un movimiento de giro, la variación diaria, no sé, cualquier rango que haya surgido, la evaluación o la computación de pues, una media. Es decir, pues de las últimas 60 sesiones, los máximos y mínimos, por la media de ellas. O de las últimas 50 sesiones, lo que nos está dictando en cuanto al precio de pivot point, por ejemplo, y te saca pues las referencias de niveles. No sé, luego incluir un RSI, un MAC, lo que sea, pues nos ayuda, ¿no? Un estocástico, una media, lo que sea, todo esto nos va a ayudar un montón a que nosotros podamos tener ese tipo de indicadores a los que podemos echar de mano rápidamente y podemos incluir en nuestra plataforma de una forma estándar, ¿vale? Luego tenemos los dinámicos, aquellos que van y vienen, aquellos que podemos entrar o no, aquellos que podemos acompañarlos con un dibujo graficado dentro del propio análisis que estemos haciendo del precio, aquellos que tienen que ver con estadísticas, aquellos que tienen que ver con el volcado de datos, aquellos que tienen que ver con bloques temporales, con el timing de cuánto dura el precio, que nos marcan niveles importantes o relevantes directamente solos, como son las parcialidades, como son los números redondos, aquel que tiene un formador del precio, es decir, se va creando solo si el precio ha pasado ciertos estándares que nosotros hemos ido poniéndole. Si no, pues el precio está lineal y si no, pues el precio empieza a tener ese tipo de rangos mayores. Pues por ejemplo un Heikin Ashi ayuda a ver este tipo de cosas. Tenemos otros que tienen que ver con la secuencia tendencial, pues bueno, que vamos viendo también un poquito el dibujo, como el zigzag, todos estos. Todos ellos que podemos invitarlos, por así decirlo, de una forma que no es estándar y que nos marcan una información un poquito externa, digamos, del precio. Entonces son esa serie de dinámicos. Sobre todo se pueden utilizar para incorporar en las estrategias que nosotros queremos de una forma pues un poquito más de fondo. Es decir, quiero de forma sólida meter un indicador que siempre esté visualizando en el mercado qué está sucediendo y que me marque. Pues bueno, había plataformas muy interesantes en el que te marcaba un indicador que se llamaba un Super 1000. El Super 1000 era, pues bueno, obviamente cogía los bloques
iba contabilizando todo lo que podían ser el volumen, digamos, bloqueado, resumido o compactado en un nivel y cuando veía que había 1000 o más contratos o lotes dentro de ese nivel, entonces te lo marcaba directamente en el gráfico. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que tú sabes que ahí va a haber intercambio, va a haber volatilidad, sabes que va a haber fuertes reacciones. Por lo tanto, lo que construya o destruya el precio a partir de ahí es interesante porque vas a poder tener una reacción, ¿no? Bueno, pues no hay que tener tanto tipo de tecnología, hace falta aprender cosas muy sencillas que al final van a relatarte lo mismo cuando conocemos el precio, pero que sepáis que en indicadores pues hay cosas tan, bueno, tan chulas o tan modernas como podría ser ese tipo de cosas, ¿vale? Muy bien, pues antes de comenzar, interesante también el hecho de poder fijarnos en realizar un análisis de situación. Esto simplemente lo voy a pasar de así más rápido. Un análisis de situación que tiene que ver, obviamente, de hacer un análisis de lo general a lo concreto, algo que pueda ayudarnos con nuestro método a poder saber, pues, si estamos en continuidad, si estamos en rango, si estamos en un giro, si estamos en movimientos mayores, si estamos en movimientos menores, si el precio está todavía en una zona de acumulación, en una zona de distribución, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy importante estudiar cada caso, porque no siempre va a estar igual y a veces obviamos esto y nos vamos directamente al paso número 2, que obviamente no es el uno, es el 2. El paso número 2 tiene que ver con la franja temporal. La franja temporal es interesante el hecho, sobre todo, de que si hemos hecho un buen análisis o un breve análisis, al menos un poquito más o menos completo, de forma generalizada, luego podemos estar viendo en esa franja temporal cómo se están distribuyendo en el contexto de ese análisis, si está afectando, como decíamos antes, a las temporalidades mayores o menores, lo que hablamos de macro o micro. Cuando somos capaces de poder ver esa interrelación, entonces sabemos si tenemos que enfocarnos en uno o tenemos que enfocarnos en el otro. E independientemente de en cuál nos enfoquemos, también es importante poder sacar a colación de que ese intercambio que ha hecho el precio ha dejado de tener efecto en una franja temporal porque está teniendo el peso o han pasado el testigo a la otra franja temporal. Por lo tanto, yo desecho una franja temporal y me centro en la otra donde el precio ahora lleva el testigo. ¿Esto qué me hace? Que yo pueda tener ciertos ratios un poquito mejor y la evolución del precio siga siendo muy favorable hacia ese sentido. Por lo tanto, si soy capaz de ajustar de alguna forma con temporalidades mayores y menores esto, pues puedo obviamente hacer grandes operaciones, ¿vale? Muy bien, pues número 3 y último, antes de que pasemos a lo que quiero mostraros, el precio es importantísimo, bueno, en esta configuración de parámetros, que sería el punto 3, es importantísimo en esta configuración que podamos al menos tener unas bases dentro de lo que sería la configuración generalizada. Por ejemplo, mucho mejor utilizar la secuencia de Fibonacci, por ejemplo, que simplemente poner una configuración aleatoria o ponerla porque me gustan los números pares. Pues no. Si veis siempre la confirmación de la serie de Fibonacci dentro de cualquier indicador, me da igual si es una media, me da igual si es un estocástico, me da igual si es el MAC o el perico de los palotes, me da exactamente igual. Siempre va a ser muchísimo más precisa, vamos, es que no lo imagináis, muchísimo más precisa si estamos dentro de la serie Fibonacci. Y la serie Fibonacci tiene dos líneas, ¿vale? Aunque no existe como tal, yo lo voy a diferenciar como la serie par y la serie impar de Fibonacci, ¿vale? No existe como tal, pero que sepáis que una se llama serie par o serie impar a la serie de Fibonacci para que podáis saber sobre todo en qué tipo de intercambio tiene. Pues es muy sencillo, seguís la serie de Fibonacci, vais poniendo, pues por ejemplo, en una media sencilla, o simple, mejor dicho, sería de forma sencilla incluir pues una media de 34 en el corto plazo, una media de 89 en el medio plazo, una media de 233 en el largo plazo. Con que podáis utilizar eso, ya veréis cómo cae precisamente mucho más acotada y mucho más determinada en esos parámetros que pues, en una media de 200 o en una media de 100 o en una media de 50 o ese tipo de cosas, ¿vale? No obstante, pues bueno, no es el webinar para eso, pero en algún momento sí que podríamos sacar un poquito más en profundidad todo esto para que sepáis de dónde procede, ¿vale? Bien, entonces, con esa configuración de parámetros, como estaba explicando, nosotros podemos hacer que esas temporalidades macro vengan y se ajusten con esas temporalidades micro porque hemos seleccionado los parámetros. Como yo os decía, si yo puedo tener una temporalidad micro con parámetros grandes, estoy ajustando mejor, ¿vale? Por ejemplo,
5 minutos en cualquier índice o en cualquier divisa, digamos, de las majors, la posibilidad de que podamos incorporar, por ejemplo, con la de 5 minutos la media de 233 o la media de 144, o incluso si la queréis para el intradía la media de 55, puede ir mucho mejor que simplemente estar poniendo en una hora la media de 30. Pues no va a funcionar tan guay. Ya lo veréis. Entonces, todo este tipo de cosas son ajustes que podemos ir haciendo para que veamos cómo la franja temporal mayor y los parámetros pequeños van conmutándose y vemos cómo tiene después una equivalencia. Por ejemplo, la media de 55 en 5 minutos, si yo voy subiendo en temporalidad, por ejemplo a H1, vais a ver cómo la media de 13 en H1 y la media de 55 en M5 más o menos coinciden, ¿vale? Es un ejemplo, puede ser la de 21 posiblemente. Pero es solo para que veáis que cuando yo subo la temporalidad tengo que bajar los parámetros, cuando bajo la temporalidad tengo que subir los parámetros, ¿vale? Si tenéis esa precaución, va a ser muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Vale, por ir un poquito hacia la recta final de todo esto, vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico, pero antes os voy a poner para que podáis tener un poquito, digamos, de chuleta ahí para que podáis apuntar y tengáis eso fresco. El hecho de que hay tendencial y antidencialmente algunas estrategias muy sencillas y nosotros podemos valernos pues de esto, de las medias móviles, de parabolizar, de osciladores como RSI, en MAC, estocástico, podemos ver el efecto de volatilidad. Casi siempre con un simple Bollinger lo veis, pero si no, con el VIX, con el ADX incluso, o el propio volumen, ¿vale? Todo esto nos puede ayudar muchísimo, pero el hecho de que nosotros podamos después traer varios de estos y combinarlos, que es lo que me gustaría mostraros un poquito en el gráfico, es para que podamos, primero, darle la prioridad a uno de ellos, segundo, que el otro nos sirva de confirmación. Repito, uno nos da la prioridad, en este caso, seguramente a nivel tendencial, lo que surge en la tendencia de fondo, y el otro es el que nos dice cuándo entrar. De alguna forma, los dos nos están dando señal y confirmación. Decíamos algo gracioso, que le había repetido yo a mis alumnos años atrás, de señal, tilín, tilín, confirmación, tolón, tolón. Algo para que se os quede, algo gracioso, para que no se os olvide de que si no surgen este tipo de cosas con indicadores técnicos, mejor que no operéis. Señal y confirmación, por favor. ¿Vale? Muy bien, pues si tenemos un solo indicador, podemos utilizar un seguidor de tendencia, por ejemplo, sería la forma más sensata si no sabéis nada absolutamente, o un oscilador, o incluso un diverso, pero de una forma muy aislada, es decir, solamente un indicador y seguimos la información ofrecida por cada uno de ellos, ¿vale? Si tenemos ya dos o más, entonces estamos haciendo ese tipo de combinación entre indicadores técnicos. Por ejemplo, y muy importante, si somos capaces de poder alinear dos seguidores de tendencia con dos osciladores, tendríamos que estar viendo quién está ofreciendo la prioridad, si los seguidores de tendencia o los osciladores. O por ejemplo, uno de cada. Tenemos que estar viendo cuál es el que está dando la prioridad de tendencia de fondo, ¿vale? La mayoría de veces vais a ver cómo ese seguidor de tendencia da una tendencia de fondo y el oscilador es quien va marcando el ritmo de entradas después, ¿vale? Pero puede ser que sea incluso al revés. Entonces, tenéis que ver muy bien cuál es el indicador que vais a estar utilizando para hacer ese tipo de combinaciones y de alguna forma estar incorporando, ¿vale? Como digo, yo no utilizo indicadores, la acción del precio es mucho más potente, mucho más precisa, como podéis ver cada día en las operaciones que estoy colgando en Telegram desde hace, no sé, 2 años o más. Vais a ver cómo la mayoría de días se sale en positivo por esto mismo, porque conocemos dónde entrar, dónde salir, qué va a hacer el precio, qué está haciendo el precio, cómo poder subirnos a esa tendencia, con cuánto subirnos, todo, ¿vale? Pero si alguien no sabe tanto o no quiere saber tanto o no quiere hacer ningún tipo de entrenamiento con el que sí que pueda tener ese dominio del precio, por lo menos que sepa pues utilizar este tipo de indicadores, que es casi siempre lo que intentáis tener, ¿vale? Número 3, antes de que pasemos al gráfico. Ups, ahí se movió un poquito. Número 3, antes de que pasemos al gráfico, combinación de un seguidor de tendencia con un oscilador. Si yo tengo, como decíamos, entremezclado ese, ese nivel de señal que me puede dar uno de ellos, simplemente el otro me va a servir como gatillo. Es decir, mayoritariamente uno me va a servir como señales y el otro como confirmaciones. No lo hagamos al revés.
no estemos pensando que el primero me está dando confirmaciones y el otro simplemente señales, ¿vale? Sino que uno me va a dar la señal, casi siempre es como un interruptor, hacia dónde va la tendencia de fondo, y el otro me va a dar las entradas, hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Me preguntan por aquí, ¿cuál sería su configuración recomendada para Fibonacci? Muy bien, Abraham. Pues esto es algo que todos mis alumnos lo saben perfectamente y lo que hacemos es utilizar Fibonacci como una unidad de medida. No solamente para los ratios, sino también para, por ejemplo, los niveles de retroceso, ¿vale? Y sin meterme mucho ahí, porque no es el tema para hoy, te diré de una forma muy resumida que con que tengas en cuenta un tercio, un medio y dos tercios, tienes más que suficiente para poder trabajar con Fibonacci, pues en la mayoría de niveles sobre los cuales trabaja el precio, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver si podemos pasar al... Ay, no, se me olvidaba, antes de que pasemos al gráfico. Mirad, estrategias combinativas. Ahora ya empezamos, antes de pasar al gráfico, para que vaya sonando, a ver cómo podemos combinar este tipo de cosas, ¿no? Existen, obviamente, a nivel de seguidores de tendencia, a nivel de osciladores, es lo que más comúnmente se utiliza, los diversos no tanto, y si se utilizan casi siempre directamente con el precio, pero yo os voy a poner algunos ejemplos. De hecho, vamos aquí con los compis de Instagram, que también puedan verlo, ¿vale? Mira, tenemos seguidores de tendencia más el precio, ¿vale? Sería alguno de ellos. Dos seguidores de tendencia que directamente pues podemos poner, por ejemplo, un cruce de medias, una media y un histograma del MAC, una media en Parabolic SAR, cualquiera de estos, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener también un oscilador y un diverso, podemos tener un seguidor de tendencia y un oscilador, pues dos osciladores, por ejemplo, podemos tener el MAC y, por ejemplo, un RSI, o el RSI y un estocástico, etcétera. Tenemos también, por ejemplo, la divergencia con el oscilador, que es también una de las formas que podemos entrar, un doble seguidor de tendencia o convergencia, o directamente pues intentar hacer una combinación de estos cuando no hay una convergencia, sino que hay una divergencia después de una convergencia, ¿vale? Es decir, el precio tiene continuidad con la convergencia y hay una divergencia que le da el giro, ¿vale? Obviamente, si queréis ser un poquito más específicos, pues podemos meter, por ejemplo, caso 1, una media de largo, por ejemplo, la de 233, con una media de medio, que es la de 89, con la media de corto, que es la de 34. Metéis esa combinación, como si fuesen de tres medias, pues ya tenéis un caso. Por ejemplo, número 2, podemos poner una media con un MAC, ¿vale? Una media, por ejemplo, de 55 con un MAC habitual, normal, de toda la vida. Si queréis un MAC más rápido, el 18918 puede ser una opción. Luego, podemos tener en el tercer caso un Mac con un Parabolic SAR. El Parabolic SAR te puede ayudar, incluso combinarlo también, pues si no con el Mac habitual, pues con el histograma del Mac y el Parabolic SAR. Luego, que también podéis hacer? Meter el Parabolic SAR con las bandas de Bollinger, por ejemplo, y una media. Cuando tenéis estos tres, recordad que cuando hay dos es fácil saber quién da la señal y quién da la confirmación. Uno está dando la tendencia de fondo y el otro te está dando, pues básicamente los disparos. Cuando tenemos tres, dos están dando el filtro de la señal y uno es el que está dando, en este caso, la entrada. En muy pocos casos son dos los que confirman la entrada, ¿vale? Sino que es uno el que finalmente confirma el disparo. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en este caso con Parabolic Bollinger, la banda de Bollinger y la media, posiblemente el cruce del precio cerrado sobre la media, después de los filtros de los otros dos, sería el que os estaría dando la entrada. Posiblemente con una media de corto plazo o una media exponencial. Creo que en algún día tenemos que estar hablando un poquito más de las medias, porque le hemos hecho referencia varias veces y a lo mejor no habéis tenido la suerte de que nadie os la explique bien y tendríamos que estar viendo todo esto, las medias, las simples exponenciales, el porqué, las combinaciones de ellas. Bueno, me lo apunto por ahí para ver si un día podemos verlo, ¿vale? Bueno, número 5. Vamos a tener el Mac más un estocástico, ¿vale? El Mac directamente normal con un estocástico más o menos intermedio, un 1444, un 1535, un 1538 incluso también podría ser interesante, ¿vale? Un Mac con otro Mac, uno que haga con el histograma y otro que haga el cruce, o un Mac que te esté dando la tendencia de fondo que sea de largo plazo, pues cogéis y lo multiplicáis por 10 directamente y os da la tendencia de la macro. Y el otro Mac directamente lo aplicáis sencillo y os está dando la tendencia de la micro. Ahí tenéis macro y micro. Cuando macro y micro están alineados, directamente pulsáis tic, 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 y ya está. Así de sencillo, ¿vale? Otro.
El número 7, que podría ser una combinación de el CCI con el MAC y el RSI. El RSI obviamente sería el que os esté dando, sobre todo si hay una divergencia o una salida de doble de confirmación dentro de su zona de sobrecompra sobreventa, os estaría dando en este caso la confirmación, los otros dos la señal. Y por último, pues podemos combinar algo muy sencillo de toda la vida, que puede ser el RSI con una media. Algo que la mayoría de veces está confirmado con el propio precio y que simplemente pues utiliza a la gente para poder entrar una vez que está confirmado con, como digo, con la tendencia habitual del precio, ¿vale? Pero sí que me gustaría, pues eso, perder un poquito más de tiempo aquí. A ver, en el gráfico esto es el oro, por ejemplo, 15 minutos, me sirve, me da igual. Vamos a ver. Mirad, tendencialmente, hemos dicho, por ejemplo, vamos a probar alguna de las combinaciones que hemos estado hablando ahora más reciente. A ver, por ejemplo, RSI más media, que era una de las últimas que hemos comentado. Venga, vamos a poner, como decíamos, a ver, en el oscilador estará el RSI, ¿vale? El Relative Strength Index. Vale, vamos a ponerle, por ejemplo, bueno, si lo queréis más lento tenéis que poner el 21. Si no, y lo ponéis un poquito más rápido, será en este caso el 14, ¿vale? Los niveles de sobrecompra sobreventa casi siempre los que habitualmente se suelen poner son los de 30 y 70, aunque hay gente que los pone un poquito más tarde en lo que para nosotros pueden ser un 20-80, ¿vale? Interesante el hecho de que podemos tener también una combinación, como hemos dicho, con una media, ¿vale? A ver, un segundito, que creo que me quedo sin energía aquí. Sí, ya me quedé sin energía. Bueno, no pasa nada. Seguimos por aquí. Mirad, hemos incluido ahora mismo solamente el RSI, un RSI 14 que suele ser un poquito más rápido, ahora veréis por qué os he mencionado lo del 21, y también vamos a incluir una media. Hemos dicho ahora mismo que estamos en una secuencia, por ejemplo, de 15 minutos, podríamos meter, en este caso, cuando le damos a tendenciales, vemos la media, el moving average, podemos poner, vamos a poner una media de 21, que podría ir más o menos en este sentido. Y lo único que necesitamos, a ver si puedo pintar por aquí, puedo pintar. Lo único que necesitamos es entender que cuando tenemos señales combinativas en el que el precio ha tenido, en este caso, esa divergencia, ¿vale? Como veis aquí, el precio seguía apuntando hacia arriba, pero en cambio, en el oscilador que estaba saturado, este era el máximo de todos los máximos, que fue este, y aquí el oscilador tuvo un máximo decreciente cuando el precio tuvo un máximo creciente, ¿vale? Interesante el hecho de que entonces aquí sí que tenemos una divergencia y lo único que necesitamos es entender que cuando el precio salga de aquí, de esta zona de sobrecompra en este caso, pues tendremos una buena operación siempre y cuando haga algo con nuestro otro, en este caso, indicador, que va a ser la media y que nos va a dar una unidad de filtro, ¿vale? ¿La unidad de filtro qué es? Pues simplemente la confirmación a esa señal de divergencia y que obviamente pues tenga un cierre o más por debajo de aquí, de esta señal, ¿vale? A partir de ahí, pues podríamos tener esa señal bajista, ¿vale? De nuevo aquí, obviamente tenemos que meter una temporalidad menor, pero hay una divergencia también en el cual el precio está teniendo sobre la saturación inferior. Tenemos que meternos, como digo, una temporalidad menor. Y a partir de ahí, si hay un cruce, otra vez podríamos estar tomando una tendencia alcista, ¿vale? ¿Cuándo se inhabilita? Pues cuando tenemos cierres por debajo de lo que sería el que nos da la confirmación, pues tendríamos que estar saliendo, ¿vale? Muy bien, vamos a probar otra combinación. Por ejemplo, hemos hablado del el MAC, ¿vale? Vamos a ver también, ya que tenemos, vamos a quitar este así rápido y vamos a incluir otro. Por ejemplo, el MAC que hablábamos, osciladores, aquí. Muy bien. Mirad, a ver si lo... Ah, me imaginaba. Vale, vamos a ver. Vale, este va a ser... Vale, aquí vamos a intentar configurarlo un poquito mejor. Los niveles, parámetros... Vale, vamos a intentar hacerlo así. Bien, así ya se ve. Muy bien, como os decía, si estamos fijándonos solamente en el histograma, es decir, en estas barras azules que he intentado señalar un poquito más fuertes de forma visual, os va a ayudar a entender que de una forma muy
sencilla y combinativa con una media, como podría ser esta. Y eso que hemos cogido cualquier activo, en este caso el oro. Podemos irnos ahora después a otro y lo vais a ver. Pero fijaos bien, cuando el histograma ha pasado por encima del nivel de cero y la media también está, en este caso, amparando, apoyando, como queráis llamarlo, que el precio está por encima de la media, lo normal es que esas dos señal y confirmación, esas dos incidencias hacia el mismo lado, estén provocando que el precio obviamente tenga sus máximos movimientos. A esto tenemos que añadir otro filtro a nivel de bloque temporal, pero bueno, no nos vamos a meter ahí para no perder más tiempo, pero esto podría ser una ayuda inestimable cuando estáis operando, ¿vale? La oportunidad de que los dos estén alineados hacia un lado o a otro para poder tener señal y confirmación, ¿vale? Por regla general, lo que haríamos sería utilizar la media como un momento, en este caso, de tendencia de fondo o ruido de mercado o simplemente como filtro general, y el otro pues sería el que nos está dando la confirmación. Como veis, pasó por encima de la media antes y aquí es donde efectivamente podríamos estar tomando ese tipo de compras. De forma contraria, pues efectivamente vemos como el precio primero cruza por debajo y aquí es donde podríamos estar tomando las ventas, ¿vale? De igual forma aquí le empieza a irse para arriba y hasta que no llega aquí, pues no tendríamos en este caso la señal de compra, obviamente salida de las ventas con muy poquito beneficio, aquí hubo mucho más, obviamente, y aquí pues en principio todavía deberíamos estar pensando si vuelve a irse hacia arriba, pues una oportunidad alcista, siempre y cuando no hemos entrado, y si ya hemos entrado, deberíamos estar simplemente con esa entrada esperando a que el precio, si cambia por aquí abajo y obviamente está por debajo de la media, entonces nos estaría dando una señal de salida y por lo tanto tendríamos que salir de la operación, ¿vale? Como digo, son fácilmente diseñables este tipo de estrategias que son combinativas, simplemente tener en cuenta lo que son las temporalidades mayores con las menores y sobre todo las configuraciones que estéis utilizando. Como decía antes, con el tema de las medias, bueno, podemos poner, si queréis, ese triple confirmación de medias, por no liaros más con otros, con el Parabolic o el CCI o el estocástico, lo que da esto, simplemente pues con medias, que es también una forma muy sencilla. Para que veáis un poquito a lo que me refería, ¿vale? En cualquier temporalidad, por ejemplo, en la media de 34, bueno, sí, vamos a dejarla, por ejemplo, sí, de este color. Y vamos a utilizar esta para cambiarla a la de 89. Simple, vamos a poner por ejemplo un color azul, y vamos a utilizar también una última media que va a ser la de 233 y en este caso vamos a utilizarla de un color verde para que sea más fácil, un poquito más gruesa y ya está, ¿vale? Muy bien, pues de una forma muy sencilla, además de que no nos vamos a meter ahí, pero que sepáis que cuentan ondas, es decir, el cruce de estas tres medias os están dictando cuando está haciendo el mercado ciertas ondas, ciertos impulsos retrocesos que tienen que ver con el módulo de la onda de Elliot. Simplemente para que entendáis que si yo voy combinando tres elementos, hemos dicho que dos de ellos nos dan el filtro y un tercero nos está dando la señal o confirmación, ¿vale? En este caso, bueno, incluso vamos a irnos un poquito ahí, más lejos para que podáis entenderlo, vais a ver todo el trayecto. Fijaos, entre la media de largo plazo, que es esta, la más larga, la de 233, y la media de medio plazo, que es esta, la azul, la de 89, ¿vale? Están dándonos, en este caso, cuando el precio está por encima y están ordenadas, una señal. La confirmación no viene hasta que el precio no ha cruzado por encima. En este caso, pues obviamente fue muy fácil de ver, pero por ejemplo, en este caso está intentando cruzar por encima, pero nunca bate el precio. Aquí es cuando está por encima y ha batido el precio, ¿vale? Entonces tenemos todo alineado, señales mayores y señales menores para poder irnos arriba, ¿vale? Y obviamente tenemos que tener una gestión. Podemos sacar parte, dejar evolucionar el resto, podemos mover a break-even, podemos sacar una parte y mover a break-even, podemos hacer muchas cosas diferentes para que el precio pueda estar procediendo. Pero bueno, obviamente ahí tendríamos una entrada, bueno, sería la segunda, realmente la primera está aquí, pero ya obvio de que la primera todo el mundo la ve. A partir de aquí vemos otra vez que el precio vuelve a confirmar, no está alineado todavía hasta que no está por encima de la otra media, aquí sí. Si veis, aquí el precio vuelve a confirmar y ya está alineado. Entonces, esta es una entrada de mucho riesgo, la mayoría de veces no la tomamos y en cambio esta tercera sí la tomamos. De igual forma aquí,
de nuevo otra vez una cuarta entrada que estaríamos tomando. Por lo tanto, tenemos entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, las 4 sobreviviendo, las 4 avanzando con diferentes entornos o en este caso ratios, envergaduras y demás que nos estarían dando pues desde aquí beneficio, desde aquí beneficio, desde aquí beneficio, desde aquí beneficio, ¿vale? En cualquier caso, pues obviamente podemos cortar la que sea cuando queramos, podemos cerrar la mitad y dejar el resto, etcétera, etcétera. Pero como os digo, es algo tan sencillo como combinar tres seguidores de tendencia, como pueden ser tres medias, para poder alinear con el precio. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.